necesario que entonces vayamos a la palabra de Dios. Y justamente hoy comienza una serie de estudios bíblicos y quiero anunciarles para los que están en bautismo que hoy no van a tener la clase debido a que muchos de sus compañeros están en el encuentro, otros tuvieron que viajar y por la cantidad que son conviene que estemos juntos. Y la clase de bautismo será el próximo sábado. Amén. Así que en esta noche te doy la bienvenida a este estudio bíblico. Quiero invitarte a que todos estos sábados traigas tu hoja, papel, lápiz, Biblia y comencemos juntos a recorrer la palabra de Dios para que verdaderamente nosotros podamos ser hombres y mujeres capaces de crecer en una forma madura y conocer la libertad que en Cristo tenemos. Amén. El título de esta noche, la primera lección es Hazte fuerte y sé libre. ¿Sí? Y vamos a ver de qué se trata esto. Cómo yo, como cada uno de ustedes, pueden verdaderamente crecer en el Señor y hacernos libres. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 15, así: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Así que necesito saber algo, es que necesito crecer ¿en quién? En Cristo Jesús. Cada uno de nosotros necesitamos y tenemos la obligación de crecer en Jesús. Mas dice también Gálatas capítulo 5, versículo 1, lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Estar firme. Así que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros en que debemos de procurar crecer en el Señor y estar firmes en la libertad espiritual que Cristo nos dio. Así que, en primer lugar, ya la palabra de Dios nos está marcando que cada uno individualmente es responsable de madurar y estar firmes en la libertad que Cristo nos da. Amén. Así que decirle al que tenés a tu lado: necesitas ser responsable. Y esta responsabilidad es individual. ¿Sí? Hay algo que necesitamos entender, que en la vida cristiana hay dos disciplinas que están interrelacionadas y que van juntas para que podamos ser hombres y mujeres que tengamos una vida de victoria. Estas dos disciplinas justamente me habla de la madurez y la libertad espiritual. Como leímos ya en la Biblia, en Efesios 4:5, la palabra de Dios nos llama imperiosamente a que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No puedo crecer en algunas partes. Algunos ya saben algunas cosas, otros otras, pero Dios está llamándonos a cada uno de nosotros a que tengamos madurez y a que vengamos a Él en una forma en la cual nosotros entendemos que la madurez cristiana es una exigencia y no una opción. Muchas veces pensamos, bueno, yo puedo elegir, yo soy libre de hacer lo que quiero, pero la realidad cuando estamos hablando de vida es que no puedo elegir crecer. O usted, hay algunos que ya no quieren cumplir más años, ni dicen. Pero la realidad es que usted sigue creciendo, aunque usted no lo diga, ¿o no? La verdad de la vida es que una vez que usted nació, usted fue formado ya en el vientre de su madre, empezó a crecer, llegaron los 9 meses, salió a luz y siguió creciendo hasta que el día que
partió de este mundo. Y te guste o no, ya estás más madurito. Y estás más madurito que hace unas horas atrás. Y no lo podés evitar. Qué tremendo es cuando no entendemos que la vida cristiana, Dios lo toma como una exigencia de vida, el que puedas crecer diariamente. El que puedas entender qué es lo que Dios tiene para tu vida, cómo Él está esperando que andes. Porque lamentablemente, ¿saben? Cuando hacemos un balance de la vida de los creyentes, cuando hago un balance de mi propia vida y vos lo podés hacer de la tuya, muchas veces nos conformamos. Muchas veces estamos ahí, y yo ya sé, estoy bien, voy a la iglesia, siento paz, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios operó en mí. Y me conformo, estoy bien. ¿Ya para qué quiero más? Y la verdad es que tiene que despertarse en nosotros una realidad por crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tengo que tener esa necesidad y entender que es parte de lo que Dios espera de nosotros, porque muchas veces la falta de esa maduración, la falta de ese crecimiento impide que Dios pueda obrar en tu vida. Impide que puedas recibir sus bendiciones, impide que vos te puedas mover en la libertad que Cristo nos dio, impide que nosotros muchas veces no podamos vivenciar todo lo que Dios tiene para entregarle a sus hijos porque no le conocemos. No hemos entendido lo que Dios está esperando. Muchas veces hay cristianos que viven atados a los pecados, viven atados a la indiferencia. Muchas veces el enemigo viene y hay personas que viven abatidas, que viven bajo presión, que viven siempre de derrota en derrota. Y usted dice, pero ¿cómo si este es un hijo de Dios? ¿Por qué siempre está en derrota? ¿Por qué siempre lo atormenta? ¿Por qué siempre está caído? La realidad es que muchas veces el cristiano no ha entendido la libertad que Cristo nos dio. Fíjense lo que dice Juan 8:36. Y la palabra de Dios es tan clara, pero nosotros a veces la hacemos más dura o oculta. Y la palabra de Dios dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo cree usted? Si Cristo te liberta, vas a ser verdaderamente. ¿Por qué entonces muchas veces vivimos atados? ¿No es que llegaste a Cristo Jesús? ¿Por qué entonces la depresión te sigue? ¿Por qué entonces la pobreza te sigue? ¿Por qué entonces el problema siempre está presente? Siempre sos un hombre o una mujer que camina en derrota. Hay algo que no funciona y nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, amén. Que Él no cambia y cumple su palabra. ¿Por qué entonces día a día, lamentablemente, estamos viviendo esposados a las tentaciones, a la lujuria, a las malas costumbres? Personas cristianas que tienen malos pensamientos, que siempre están a la deriva de las influencias negativas de otros. Y me puede. Y es mi amigo. ¿Y qué iba a hacer? ¿Viste? Yo estaba con ellos y entonces hice lo que el otro hacía. ¿Cómo puede ser que a lo largo de tu vida cristiana todavía vos sigas siendo un infante? Cada uno de nosotros nos preocuparíamos si nuestros hijos no crecieran. Si vemos que no adelantan, si no están madurando. De la misma manera, Dios está llamando al creyente, a cada uno de nosotros, a sus hijos, a entender
que esto no es lo que Dios espera o no es lo que Dios planteó en su palabra para la vida cristiana. Verdaderamente Dios ha planteado para el creyente, para el hombre y la mujer de Dios, una vida en abundancia, una vida en la cual se ve la mano de Dios y hay distinción entre aquel que no le conoce y aquel que conoce a Cristo. Pero para eso entonces, si comenzamos a darnos cuenta que no es algo alternativo, y sí es cierto, que cuando usted hace la evaluación de la vida cristiana y si hace la evaluación de una iglesia, se va a encontrar con personas que crecen más y personas que crecen menos. Personas que a veces están años estancados en lo mismo. Personas que parece que les entra por una oreja y les sale por otra, porque palabra han oído. ¿Por qué? Es porque muchas veces no permitimos que la palabra trabaje en nosotros y verdaderamente comience a crecer. Hay 5 claves que nos van a mostrar la madurez y la libertad espiritual. 5 claves que nos van a llevar a entender cómo disfrutar la madurez cristiana. ¿Cómo hago para dejar de ser un bebé? ¿Cómo hago para dejar de ser un niño? ¿Cómo hago para dejar de ser un adolescente? ¿Cómo hago para convertirme en un hombre y una mujer madura que aplica la palabra de Dios y que vive la libertad que Cristo nos ofrece? Primer clave. Los creyentes deben de conocer a Dios y también caminar en esta relación recta con Él. Tengo que aprender a conocer a mi Padre Celestial. El creyente debe de conocer a Dios. Es imposible ser hijo del Padre Celestial y no conocerle. Necesitamos aprender y aprender a andar en Él. Dice Efesios 4, versículo 11 al 13, lo siguiente. Efesios 4, del 11 al 13. Y Él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese, una vez más, volvemos al principio de Dios. Dios dice, quiere que nosotros crezcamos en todo como es Cristo. Ahora vuelve a repetirlo en Efesios y dice, hasta que llegues a ser un varón, una mujer perfecta, en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una y otra vez vemos la visión de Dios. Y entonces ya aquí nos podemos empezar a preguntar, ¿cuántos años tengo en el Señor Jesús? Ahí ya se zafaste, yo ya me saqué 10 en Cristo, porque conocí a los 10 años, yo le entregué mi vida a Jesús, así que ya tengo 40 nada más. ¿Vieron qué fácil? Ahora, ¿qué cosa en 40 años de cristiano? Si me preguntara a mí mismo, ¿has cambiado? ¿Qué aplicaste de las cosas que aprendiste? ¿Estás viviendo lo que el Señor te pide? ¿Estás dejando de lado aquellas cosas que sabes que al Padre no le agradan? Porque la palabra nos lleva a ver, fíjese usted allí en este texto, que Dios quiere que nosotros crezcamos a fin de que edifiquemos nuestra vida. Dios le puso en una iglesia local, le puso en una iglesia determinada, para que usted pueda edificarse
con su hermano. Es sumamente importante que la madurez espiritual entiendas que no es algo optativo. La madurez espiritual no es optativa. Dios desea que sus hijos sean edificados. Dios desea que sus hijos crezcan. Si vos como padre natural querés que tu hijo crezca, ¿cómo no lo va a querer Dios? Dios desea que nosotros podamos cada uno crecer de tal manera de desarrollar los dones y ministerios que Él ha entregado a la iglesia. Amén. ¿Saben? Esto es un problema. Y es un problema que, por ejemplo, pasó ya el año pasado. Y se lo quiero contar para que usted se dé cuenta. En algunas células se multiplicaron y no querían abrir sus casas. ¿Por qué? No sé. Pero eso es falta de una madurez. ¿Cómo lo que Dios me dio no lo voy a poner en disposición a Dios? ¿Cómo no voy a yo ponerme en servicio para el Rey que me amó y se entregó por mí? ¿Cómo es que yo puedo reclamar las promesas de Dios y su bendición, pero cuando tengo que dar y poner de lo que ya Dios me ha entregado, no estoy dispuesto a hacerlo? Esto me implica que tengo que madurar. Esto me implica que tengo que estar pensando qué es lo que me está faltando. ¿Cómo es que es posible que consciente de que Dios es mi Padre, no le estoy honrando? Dios quiere y te trajo a una iglesia, podría haber sido esta como cualquier otra de Lincoln. Pero Dios nos puso a cada uno con características distintas y particulares que nos lleva a formar parte de un cuerpo. Por eso están ahora estudiando muchos de ustedes la lección de bautismo y entendiendo qué es el cuerpo de la iglesia local, qué es esto que estamos haciendo, que nos lleva a una guía, a una disciplina, a un andar en Cristo Jesús. Pero cuando no procuramos la madurez, tienes que entender que no estás cooperando con Dios. Tienes que entender que eres como el hijo o la hija caprichosa que se suelta de la mano del padre y hace lo que él quiere. Porque sabes de eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado con los chicos que se han puesto caprichosos? ¿Y cuántas veces te pones en caprichoso? Y no, total, ¿para qué? Yo lo sé. Muchas veces nos encontramos con que el creyente tiene tanta soberbia en sí que piensa que él puede saber más que Dios. Y usted dice, yo nunca. Y entonces, ¿por qué no hace lo que Dios le dice? Si la verdad es que ustedes, muchos de los que estamos aquí, ya sabemos un montón de cosas. Y a veces decidimos y hacemos lo que a nosotros nos conviene o nuestro parecer. Y porque, miren, es la frase común que yo oigo como pastor. Y porque yo pienso, hay veces que necesitaríamos que no piense, aunque Dios le dio cabeza para que la use. Yo pienso, pero Dios dijo, hacelo así, es determinante. Pero usted piensa y a veces hace cualquier cosa. Qué bueno es que nosotros entendamos que para conocer mejor a Dios y crecer en una relación con Él, hay distintas maneras. ¿Cuáles maneras conoce usted? A ver, para conocer a Dios más. Estudiar la palabra, orar. ¿Qué más? ¿Cómo? No les oigo. Estudiar, leer la palabra, orar, tener fe, obedecer, intimidad, pasar tiempo con Dios,
cada una de estas cosas que ustedes están diciendo son todas ciertas. Y cada una de ellas nos lleva a una mayor intimidad con Dios. Pero ¿saben qué? Necesito aprender que todas ellas son importantes y tienen que interdisciplinarse, tienen que estar en toda nuestra vida, en todo tiempo. Porque hay veces que simplemente tomamos algunas, hacemos otras y dejamos. Y es como cuando comemos sin tener en cuenta un buen régimen de proteínas, vitaminas, minerales y todo lo que tiene que tener para que nuestro cuerpo sea alimentado. Qué importante es que tengamos un alimento balanceado. Qué importante es que nosotros podamos entender que cada una de estas cosas que estamos nombrando justamente nos lleva a ir creciendo en Dios. Y es por eso que necesitamos desarrollarla. Es por eso que usted tiene que ir aprendiendo cómo estudiar la palabra de Dios. Tiene que encontrarse con Dios. Tiene que adorarle a Él. Tiene que buscarle en oración. ¿Y cuándo? ¿Solamente los sábados? ¿Solamente los domingos? Todos los días, o si no, usted venga, coma sábado o domingo nada más y después hablamos. No hay ninguno que esté dispuesto a hacer el sacrificio. La realidad es que día a día necesito el alimento de la palabra de Dios, el aprender para desarrollar madurez espiritual. Hay una segunda clave. Y la segunda clave es que los creyentes deben de comprender cuál es la verdadera identidad en Jesucristo. Es necesario que nosotros podamos comprender quién somos en Cristo Jesús. Y dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahora, cuando leemos este texto, muchas veces miramos y decimos, esta primera parte se refiere al pueblo judío. Vino a su pueblo y ellos no le recibieron. Pero muchas veces viene Jesucristo a nuestras vidas a través de su palabra, a través de un canto, a través del tiempo de oración e intimidad con Él, y no recibimos lo que Él nos dice. Y es importante que nosotros entendamos entonces cuál es nuestra identidad. Entendamos que lo primero y la base fundamental de todo creyente es haber creído en Él. Haber entregado nuestras vidas a Jesucristo. Y quizás si vos hoy nos estás visitando o nos estás viendo y nunca entregaste tu vida a Jesús, este es el primer paso, porque Jesús te está llamando a ti, querido amigo, amiga. Este es el primer paso, es creer que Él es el Hijo de Dios, que murió en aquella cruz y resucitó, y a través de aquel sacrificio Él perdonó nuestros pecados. Hemos llegado a ser hechos hijos de Dios por haber creído en el sacrificio de Cristo por nosotros. Y Dios está esperando que nosotros tomemos esta posición para poder vivir maduramente, pero para poder vivir en la libertad del poder del pecado. Muchas veces nos encontramos con personas que dicen, bueno, yo esto no puedo, o me cuesta vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y encontramos que hay cristianos que tienen una doble identidad. Dicen una cosa, pero viven otra. ¿Usted conoce a alguno? No levante la mano, porque por ahí está pasando por usted. Digo algo, y creo algo, pero vivo otra cosa. Y hay muchos que se excusan. Bueno, yo soy débil, me cuesta,
Usted sabe, ¿no? Mi marido, el que me mandó al lado, este no me deja, el otro es el amigo, el otro es la esposa. ¿Cuántas veces ponemos excusas y enseguida tiramos hacia los costados? Yo no lo puedo hacer porque el otro es que no me ayuda, en mi casa no me entienden. Y es algo que es importante que entendamos, que fallamos en comprender apropiadamente nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Quién soy en Él? Porque hasta que no tomo conciencia de que soy hijo o hija de Dios, hasta que siempre estoy tratando de excusarme y de poner mis debilidades en primer lugar, no puedo entender ni apropiarme de mi verdadera identidad. Y muchas veces fracasamos en esto, justamente porque no nos hemos arraigado en quién somos en Cristo Jesús. Y una de las cosas que también tenés que tener en cuenta es que el enemigo siempre está tratando de poner estorbo para que vos no tomes conciencia de quién es. La verdad es que los medios para superar la confusión de nuestras mentes y que el enemigo crea para comprender la verdadera identidad en Cristo, necesito del poder del Espíritu operando en mi vida. Amén. Necesito comenzar a entender esta verdad. La tercera clave es que los creyentes deben reconocer y admitir la realidad de Satanás, de su reino, de su designio, de engañar y de destruir al pueblo de Dios. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante que no porque leamos esta palabra nos vayamos a convertir en cazademonios, que busquemos demonios por todos lados. Pero sí la palabra de Dios nos hace tomar conciencia de que el enemigo verdaderamente está allí batallando, poniendo delante de nosotros elementos para desequilibrar nuestra vida y que necesitamos ser conscientes de la guerra espiritual para mantener la madurez y la libertad que en Cristo tenemos. Necesitamos entender la forma bíblica de la protección y de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y cada una de estas cosas que te digo necesitamos tener. Necesitamos comprender la madurez, necesitamos crecer en lo que Dios nos ha dado. Necesitamos. Cada una de estas cosas las vamos a ir desarrollando en la medida de este estudio, porque verdaderamente lo que quiero lograr es que cada uno de nosotros podamos ser maduros, capaces de recibir y de andar en el poder y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. No puedo lograr llegar a ser un hombre maduro si no comienzo por la base. Y algunos de ustedes me dicen, y bueno, pero esto ya lo sé. Perfecto si lo sabes. Ahora necesito que esta semana lo empieces a poner en práctica. Porque quisiera en esta semana ser mosquito y ver cuántos de ustedes toman la Biblia y la leen. ¿Cuántos están en oración? ¿Cuántos tienen un tiempo de adoración con el Señor? ¿Cuántos de nosotros venimos a la casa de Dios en búsqueda de Dios? Porque a veces puedo estar, pero no estar. Y Dios está esperando esto.
Así que yo te invito a que todo esto que ya sabes lo empieces a poner en práctica. Comiences a agilizar el hecho de empezar a crecer en tu maduración. En cuarto lugar, la cuarta clave. Los creyentes deben de reconocer que la madurez espiritual es un proceso vitalicio, pero la libertad espiritual puede obtenerse en un tiempo relativamente corto. ¿Qué quiero decir con esto? La madurez espiritual es algo que va a tener que desarrollarse a lo largo de toda tu vida. ¿Amén? O vos ya llegaste, como yo, ya llegué a los 50 y ya está. ¿No es cierto que no? Para los que ya tienen más de 50 como yo, no sé, ¿no es cierto que hay más? Y uno sigue aprendiendo y sigue viendo cosas en la vida y te seguís encontrando con sorpresas y seguís viendo y teniendo nuevas metas. De la misma manera tengas la edad que tengas. Pero la realidad en la vida cristiana es que como Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él está siempre, Él está en todas partes, es un Dios que tiene todo poder, es un Dios al cual nunca vas a llegar a conocerlo del todo. Porque cada vez que nos acercamos a Dios aprendemos algo más de Él. Es tan grande, por eso no podemos poner a un Dios en nuestra mente finita cuando Dios es infinito. Pero cada día que yo me acerco a Él puedo aprender algo más, puedo conocer algo más de Dios. Y es por eso tan importante que entiendas que el crecimiento cristiano es algo vitalicio, es algo que está por siempre. No vas a terminar de aprender nunca. Siempre tenés algo más para aprender de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos. Pero sin embargo, la libertad es en un instante. La libertad, la palabra de Dios nos dice en 2 Pedro 1:3 así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de Jesús. Mediante Él destinó y deseó derramar de su gloria y de su poder para que tu vida y mi vida sean distintas, para que tu vida y mi vida puedan ser enriquecidas en todo. Amén. ¿Se acuerdan? Ya lo venimos enseñando, hay un mes específico que hablamos de las riquezas y dice que Dios es el que da el hacer riquezas. Dios es el que quiere bendecirte en una forma amplia y abundante. No solamente en tu vida espiritual, sino aún en lo económico. Él es nuestro sanador y es nuestro estandarte, el que va por delante, el que pelea por nuestras batallas. Él es el que toma el lugar. Y cada una de estas cosas que Dios quiere hacer, las necesitamos entender y comprender para permitir que Él opere, porque Él tiene principios para esto. Y cuando yo voy madurando, puedo ir creciendo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la madurez es un proceso de crecimiento. Es un proceso que continuamente, durante toda nuestra vida, en la medida que nos dediquemos a conocer a Dios y su palabra, eso va a ser. Si usted quiere, usted puede ir conociendo más y más del Señor. Sin embargo, cuando vemos lo que es libertad, la libertad es una posición, una postura, la que sigue en Filmina, que asumimos al responder a la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás.
La libertad es una posición, una postura. Es la posición que yo como hijo de Dios tomo frente a una situación. Es la postura que asumo. ¿Por qué vos no te quedás con el vuelto que te dieron de más? ¿Simplemente porque sos honesto y moral? Está bien que seas honesto y moral y está bien que sigas la normativa. Pero también es porque Dios como hijo te dice que vos tenés que ser justo y no quedarte con lo del otro. ¿Por qué tomo las decisiones que tomo? La realidad que un hijo de Dios bien maduro y parado puede decir, yo vivo y hago esto porque pienso de acuerdo a lo que Cristo dice. Amén. Por eso muchas veces haces lo que tus amigos dicen. Por eso muchas veces haces lo que la sociedad dice, porque todavía sos tan inmaduro, todavía no se sabés parar en la libertad que Cristo te dio, que no podés tener una postura definida. Sos como Vicente, a donde va la gente vas vos. En vez de poder pararte. Así que significa, como les dije, que esta relación, madurez y libertad en Cristo, van juntas. Porque en la medida que maduro, me paro en la libertad, tomo una postura, tomo una posición y ando en ella. Amén. Lo mismo sucede en el momento de la libertad. Yo llego a Cristo y llego con ataduras, llego con opresiones y Dios me liberta en Cristo Jesús. La liberación puede tardarse algunas sesiones, pero la realidad es que en Cristo sos libre. Y va a terminar en un tiempo determinado. Pues si estás endemoniado todos los días, bueno. La realidad es que termina. Y empiezo a vivir una vida libre en Cristo Jesús. Pero la madurez, recordá que es algo que vas a tener que ir desarrollando todos los días de tu vida. Quinta clave y última. Todo creyente debe de asumir la responsabilidad personal de su propia madurez y libertad en Cristo. Todo creyente debe asumir la responsabilidad personal de su propia madurez y libertad espiritual. ¿Por qué decimos esto? Dice Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 así: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que está atrás lo tengo que dejar. Si es algo que me ha hecho daño, que me ha traumado, que me molesta, que es una mochila para mi vida, yo tengo que buscar ser ministrado, ser libre de esas cosas que me detienen. Pero no puedo estar en la vida cristiana siempre mirando atrás, siempre mirando lo que me pasó, siempre detenido. O los cristianos que muchas veces viven diciendo, cuando Dios me llamó, cuando Dios hizo eso, cuando Dios me llamó a los 15 años, y ahí me hubiese quedado. Tiene que haber cosas nuevas. Es lindo el momento del llamado, fue lindo que mi padre viera a los ángeles que me acompañaban, fue bárbaro. Pero si no hubiese seguido creciendo en él, no servía de nada, es una experiencia pasada. Y Dios quiere que lo experimentes día a día. Amén. No puedo detenerme. Pablo decía, dejo lo que queda atrás, mas me extiendo a lo que está adelante. ¿Cuál es la meta próxima? Quizás sos nuevo. Quizás hace poco que estás viniendo a la iglesia.
Una de las cosas fundamentales, como estás oyendo, es conocer la palabra de Dios. ¿Cómo poder conocer los libros de la Biblia? Sería bueno que sea una meta, saber qué libros tiene la Biblia. Son 66 nada más. Y algunos se ríen porque tiene años y les cuesta todavía. Y usted tiene que saberlos. Ah, no puedo. ¿Cómo que no puede? A que se sabe más de 10 o 15 números de amigos. Y hasta es capaz de decirlos ahí sin problema. Pero sin embargo, cuando hablo de la palabra de Dios, se convierte en el cabeza más cerrada. Tengo que tener metas, me extiendo a lo que está adelante. Quiero, Señor, aprender, prosigo a la meta, porque Dios me está llamando a ser como Él es. Por eso usted se llama cristiano. No se confunda, no es porque le echaron agüita algún día o porque usted se bautizó. Cristiano significa seguidor de Cristo. Cristiano significa ser alguien que imita a Cristo. Y entonces, si yo soy un cristiano, si vos sos un cristiano, mi meta tiene que ser como Él fue. Amén. Así que necesito aprender de Él. Y muchas veces, y el apóstol nos recuerda en Gálatas 5:1, último texto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque muchas veces el cristiano vuelve a ponerse bajo yugo por su desobediencia, sus pecados, el desoír la voz de Dios, el no hacer caso a las indicaciones que la palabra nos indica. Él me hizo libre, pero sigo a veces volviendo a hacer lo mismo que antes. Quiero recordarte para cerrar, y mirá allí, somos responsables a nivel personal de nuestra madurez y libertad espiritual, y nadie más puede hacerlo por nosotros. No me mires, no porque soy el pastor, yo voy a hacer que vos crezcas. Yo te voy a dar las herramientas, pero lo vas a tener que hacer. Mire, es como en el día, estos días feriados, pasaron gente por casa y yo le decía, acá en este lado voy a hacer la quinta. Y si yo dijera, bueno, voy a hacer la quinta y llevo la pala, el rastrillo, la azada y las pongo paraditas ahí, le pregunto, ¿la tierra se me da vuelta, se me rastrilla y todo sola? ¿No es cierto que voy a tener que agarrar la pala? Y voy a tener que agarrar la azada y el rastrillo y agacharme y agarrar los yuyos para dejar la tierra limpia para sembrar. No me viene solo, pero yo llevé la pala, yo le aseguro que la pala y el rastrillo lo llevé. ¿Usted está seguro que no se va a hacer solo por más que le digo hacete? Sí, es cierto, no se va a hacer solo. Voy a tener que poner el esfuerzo y lograr para hacerlo. La misma vez, muchas veces el cristiano dice, ay sí, porque el pastor no me enseñó, no me atendió, o el líder de célula no enseña bien. Es por eso que yo no estoy cumpliendo. Mentira. El problema está en que nosotros tenemos que entender que la madurez y la libertad en Cristo es una responsabilidad personal. Sácate esa costumbre que el creyente tiene de echarle la culpa al otro y dice, por eso no voy a la iglesia, porque no ves, mira, José se porta así, así. Mira, Rubén, se compró una tienda y yo, y así señalan a 20 o 30. Ahora, mi madurez y mi libertad tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo.
Yo tengo que mirar a Cristo. Puede ser que Daniel, José, Rubén, quien sea, se equivoque y se porte mal o haga alguna cosa equivocada. Pero Dios está llamándonos a que cada uno de nosotros miremos a Cristo y le imitemos a Él. Ojalá que no nos equivoquemos, ojalá que podamos ser ejemplo, ojalá que día a día cada uno de nosotros podamos decir, como Pablo decía, que él era imitador de Cristo. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ¿saben? Es una responsabilidad personal. Deja de poner excusas, deja de tirarle la piedra al otro y comenzá a ser un cristiano, una hija, un hijo de Dios, que comienza a madurar día a día y comienza a tomar la libertad que Cristo nos da, porque somos responsables a nivel personal. Para terminar, recordarte que el día que presentes tu vida delante de Dios, Dios te va a preguntar a vos, ¿qué hiciste con lo que te he dado? Y ahí no le vas a poder decir, no, porque Al no estaba cruzado mirando así, no, porque eso, no, porque el hermano fulano. Sos vos y Dios. Y Dios nos está llamando, hijos e hijas de Él, para que podamos madurar y andar en la libertad que Él nos da. Amén. Así que con esta introducción vamos a empezar a notarnos que hay cosas que tienen que ir cambiando. ¿Usted notó que hay algo que tiene que cambiar todavía? Bueno, me alegra. ¿Sabe? Todavía le quiero dar la noticia que tiene más para madurar. Si yo en 40 todavía tengo más, usted tiene más todavía. Hay cosas que en el Señor siempre vamos a estar aprendiendo. Pero ese aprendizaje nos va a servir para recibir mayor gloria y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu poder, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que quieres que vivamos una vida de madurez y de libertad. Y, Señor, en esta hora rogamos que el poder de tu Espíritu esté trabajando en nuestras vidas, que tú estés operando con poder. Y declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento un segundo más.